Hoy damos gracias por la oportunidad que Dios nos da de poder escuchar su palabra. Quiero invitarte para que hagamos una oración y pidamos al Espíritu Santo que Él hable a nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche te damos gracias por esta oportunidad. Gracias, Padre, porque hoy podemos estar aquí para escuchar tu palabra. Yo creo que tu palabra nunca vuelve vacía, sino que hace lo que tú quieres en cada corazón. Hoy declaro, Señor, que esta palabra es sembrada en nuestros corazones, produce fruto, Señor, abundante en nuestras vidas, nos cambia, nos transforma, nos renueva, nos fortalece, Señor, y hoy la recibimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero compartir esta palabra que Dios puso en mi corazón, porque el anhelo y el deseo del corazón de Dios es siempre bendecir a su pueblo, que sus hijos podamos disfrutar de la vida que Jesús compró en la cruz del Calvario por nosotros. El tema del día de hoy se llama recuperando el gozo. Cuando hablamos acerca de recuperar, hablamos de reconquistar, de rescatar, de recobrar, de volver a tener algo que antes poseíamos. Cuando perdemos algo, por ejemplo, si nosotros extraviamos nuestro celular, entonces decimos, voy a comprar otro y voy a recuperar mi número. ¿Por qué? Porque es algo que te pertenece, que es algo que es tuyo y que en algún momento lo extraviaste, lo perdiste y dices, ahora entonces lo voy a recuperar. Cuando hablamos acerca del gozo que Dios nos da, no estamos hablando de algo que es pasajero. No hablamos de un momento de alegría, no hablamos de un momento en el que sonreímos, nos reímos, alguien nos cuenta algo que nos da risa, te carcajeas y toda esa parte y después te vas, pero sigues sintiendo un vacío en tu corazón. Fue un tiempo de alegría, de felicidad, pero lo que hoy vamos a hablar es del gozo que Dios nos da. En el libro de Gálatas, capítulo 5, del verso 22, habla acerca de los frutos del Espíritu. El fruto del Espíritu, y uno de ellos, la manifestación, es el gozo. Y el gozo en los términos bíblicos es una expresión del alma a causa de algún acontecimiento agradable. Es cuando algo está basado en el bien, no en lo malo. Lo malo nos entristece, pero cuando hay algo bueno en nuestras vidas, entonces nosotros manifestamos gozo, manifestamos esa alegría, pero sobre todo el gozo del Señor en nuestra vida, y es uno de los más puros sentimientos, porque el gozo no es algo que nosotros podemos adquirir o que podemos decir, simplemente hoy el gozo. No, el gozo tiene, cuando nosotros lo hemos perdido, es un proceso. El gozo es una emoción intensa y placentera causado por algo que gusta mucho. El gozo que Dios nos da, la Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, es nuestra fuerza. Y por eso vamos a encontrar nosotros algo importante a través de la palabra, pero es ese gozo que pudimos experimentar el día que fuimos perdonados. Usted recuerda el día que el Señor perdonó sus pecados y cómo nos fuimos después de haber recibido ese perdón. Nuestra vida fue transformada, nuestra mente, y entonces en nuestro corazón comenzó a haber un gozo, una felicidad que podíamos compartir con los demás, y de pronto a tu alrededor dicen, ¿qué le pasó? El verso 2 de Santiago 1: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Comienza diciendo, y está hablando al pueblo de Dios, está hablando a los hermanos a través de esta carta, y les dice, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando ustedes se hallen en una dificultad. ¿Quién que se encuentra en una dificultad, en un problema, en una situación difícil, puede tener la expresión de gozo?
si tenemos el gozo del Señor, aún en medio de la prueba, vamos a tener esa paz y ese gozo. Sumo gozo. ¿Qué significa tener sumo gozo? ¿Qué es sumo? Sumo es que tiene el grado más alto y no tiene superior en su especie. Cuando hablamos de eso, hablamos que el gozo que el Señor ha puesto en nuestras vidas rebasa, sobrepasa la dificultad, sobrepasa la tristeza, sobrepasa la angustia. No es viceversa. Cuando no tenemos el gozo del Señor, viene la prueba y entonces lo que predomina en nuestra vida es la tristeza, la preocupación, la angustia, el dolor, todo lo que conlleva esa situación. Pero el gozo del Señor, cuando dice ustedes tengan por sumo gozo, entonces tiene que ser muy superior a lo que ustedes están viviendo. Tener por sumo gozo es muy grande o enorme en su grado o intensidad. El gozo puede ser tan enorme, tan grande, que no va a darle lugar a esas situaciones que nosotros enfrentamos, sino que nos va a dar la fuerza para continuar. Uno de los grandes ejemplos que nosotros tenemos en la Biblia es el ejemplo de Pablo y Silas. Y vamos a ver cómo estos hombres nos enseñan características cuando el gozo del Señor está en nuestras vidas. Y en Hechos 16, el capítulo 16, después usted lo puede leer en casa, es una historia muy importante, muy hermosa, que tiene una gran enseñanza. Y yo sé que Dios revela nuestras vidas cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios. Estos hombres, Pablo y Silas, habían tenido una victoria, habían visto el poder de Dios manifestarse y traer libertad a la vida de una mujer de un espíritu de adivinación. Pero cuando ellos están en ese lugar y ese milagro sucede, esa maravilla ellos lo pueden ver y Dios los usa, empezaron a decir las personas de la ciudad: estos hombres alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer. Ordenaron azotarles con varas y después de haberles azotado mucho, los metieron en la cárcel. Lo que ellos no sabían es que estos hombres eran hombres peligrosos. Diga, hombres peligrosos, como la persona que está ahí junto a usted. Eran hombres peligrosos. ¿Por qué? Porque ellos estaban de acuerdo, pero tenían el gozo del Señor en sus vidas, que el Espíritu Santo obraba de una manera sobrenatural. Y dice que mientras estaban en ese lugar, porque los ataron con cadenas y fijaron sus pies, entonces ellos empezaron a manifestar el gozo que tiene características. Y dice que mientras ellos estaban en ese lugar, dolidos, adoloridos, habían sido lastimados, dice que los azotaron mucho. Pero ellos estaban sentados ahí en ese lugar, aprisionados, con dolor en su cuerpo. Pero comenzaron a hacer, lo primero que ellos hicieron fue hacer oración. Ellos oraban a Dios, ellos declaraban la grandeza de Dios, el poder de Dios. Era más grande la victoria, era más grande lo que Dios había hecho por medio de ellos en ese lugar. Todos se habían dado cuenta lo que había sucedido, porque una libertad como esa no se puede esconder. Y ellos estaban felices por eso, y aún en medio del dolor era más grande exaltar el nombre de Dios. Ellos oraban y cantaban himnos a Dios. Cuando el gozo del Señor está en nosotros, mire, no es que no atravesemos el tiempo difícil, doloroso, pero hay veces estamos adorando al Señor y salen lágrimas de nuestros ojos, porque somos seres humanos y sentimos. Pero es más grande la fuerza de Dios en nuestras vidas y el gozo que produce tener al Señor y poder declarar la palabra y poder recibir lo que Él tiene para nuestras vidas. Mientras ellos estaban en ese lugar, porque eran hombres peligrosos, porque ellos oraban a Dios, pero también comenzaron a cantar. Yo creo, ¿verdad?, que ellos cantaban canciones algo así como lo que nosotros aprendemos cuando hay una situación como esa,
que no nos debilita, sino que nos hace fuerte. Y yo creo que ellos comenzaron a cantar: hay poder en el nombre de Cristo, hay poder en el nombre de Cristo, para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. ¿Qué sucedió mientras ellos adoraban a Dios o cantaban himnos? Dice la palabra que hubo un gran terremoto. ¿Sabes que cuando ellos oraban y cuando ellos cantaban, dice la Biblia, que todos los presos los oían? No decían: ay, hay dolor, hay poder en el nombre de Cristo, aleluya. No, todos los presos los escuchaban, y de pronto entonces hubo un gran terremoto, de manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron las puertas. Esa adoración, esa alabanza en medio de la tribulación, en medio de la situación difícil, produjo algo especial. Dice la palabra, un terremoto, se sacudieron los cimientos. De verdad, estar en un momento como ese hasta da miedo. Yo creo que todos los presos dijeron: ¿qué va a pasar? Se va a caer esta cárcel, todos vamos a morir aquí. Pero en ese terremoto que sacudía los cimientos de la cárcel, al instante, dice la palabra, se abrieron todas las puertas. Estaba Dios trayendo una libertad en ese lugar, y todos los presos, aunque estaban en la cárcel, ellos fueron llevados con un propósito a ese lugar, porque ellos vieron el poder de Dios. ¿Cuándo se había visto que cuando una persona adoraba a Dios, eso sucedía? Hubiese un terremoto y que las puertas de la cárcel, que están bien cerradas ahora sí con 3 candados, ¿quién había visto que se habían abierto? Y luego sucedió otra cosa más: se les cayeron las cadenas a todos los presos. Las cadenas de todos se soltaron. Estaban viendo la manifestación del poder de Dios. Y cuando tú y yo tenemos el gozo del Señor, muchas veces estamos atravesando el tiempo difícil, pero Dios usa nuestras vidas. Te dice: ve y háblale a esa persona, tú te limpias tus lágrimas y vas y le dices: quiero decirte que Jesús te ama y Él quiere hacer un milagro en tu vida. Porque el gozo del Señor produce, y es tan grande que la situación que estamos viviendo, Dios la tiene en control y nos dice: tú ve, anuncia mi evangelio, anuncia mi palabra, porque yo estoy en control de las cosas que están pasando. El gozo del Señor en nuestras vidas no nos da tiempo para el desánimo. No nos da tiempo para ponernos a llorar, para entristecernos, porque es un fruto del Espíritu. Y mientras nosotros mantenemos una comunión con el Espíritu, va a permanecer en nuestras vidas. Pero también el gozo del Señor puede ser robado, puede ser quitado. Alguna situación en nuestra vida puede suceder que nos robe el gozo, y puede haber diferentes circunstancias en las que el gozo del Señor nos ha sido robado. Yo quiero invitarte para que puedas ser receptivo en esta hora y que podamos identificar si el gozo del Señor está en nuestras vidas. Una persona que tiene gozo lo manifiesta. Una persona que tiene gozo se puede sentir. ¿Y sabes qué tiene el gozo? Otra característica: contagia a los demás. ¿Tú has visto una persona que tiene gozo? Y tú quieres estar con esa persona porque es agradable, porque no tiene palabras de derrota, porque no tiene palabras diferentes, tiene palabras de bendición, porque tiene palabras de éxito, de victoria, porque tiene palabras de sanidad, tiene palabras de esperanza. Habla diferente, y el gozo puede contagiar a las personas que están a nuestro alrededor, pero muchas veces ese gozo nos ha sido robado. Y hay muchas formas en las que el enemigo trabaja para robarnos el gozo. Hoy identifica en tu vida si el gozo del Señor está ahí, o el día de hoy necesitas recuperarlo. Nos puede robar el gozo la costumbre. El decir solamente: pues yo voy a la iglesia, voy a llegar, no importa que no llegue a la alabanza, con que llegue a la prédica, con eso está bien. La costumbre
de hacer las cosas, de no esperar que suceda algo diferente, algo distinto, que el poder de Dios se manifieste, sino ver siempre lo mismo y sentir siempre lo mismo. La religiosidad es algo que también nos roba el gozo, está ligada a la costumbre. Una persona que conoce a Dios y su palabra, pero no la vive. No hay obediencia, solo hay conocimiento de la palabra de Dios. La falta de perdón es otra causa que puede suceder. ¿Por qué? Porque cuando retenemos el perdón en nuestro corazón, estamos esperando que quien nos ofendió nos venga a pedir perdón, y si no sucede, se endurece el corazón y se llena de amargura. Y eso no permite que el gozo del Señor esté en nuestras vidas. Empezamos a dejar de hacer las cosas que hacíamos con esa pasión, con ese entusiasmo, con esa alegría, con ese gozo, invitando a los demás a hacerlo. ¿Por qué? Porque la falta de perdón es una causa por las que nos es robado el gozo. La traición, que es una herida profunda en el corazón y que no ha sanado. Y llega la persona a vivir en la autocompasión, a decir: es que tú no has vivido lo que a mí me ha tocado vivir. Tú no lo comprendes, tú no lo entiendes, pero yo solo me entiendo, yo solo sé. Dios y yo sabemos lo que yo estoy sintiendo. Y empieza a ver esa parte de la autocompasión y nos quedamos estancados en eso y no recibimos el gozo del Señor. No manifestamos el gozo del Señor. La muerte de un ser querido. Cuando una persona se siente sola en este mundo y no acepta que ese ser querido ya no estará más. Hay quienes caen aún en el espiritismo esperando consultar a alguien para que les haga venir ese familiar, engañados porque ya no puede venir más una persona que se ha ido. Y entonces se empieza a abrir puertas y a hacer cosas porque no acepta que ese ser querido ya no está. También una mala decisión. Quizá un día tomamos una mala decisión, éramos tan felices, teníamos tanto gozo del Señor, pero el día que tomé una mala decisión, sea laboral, financiera, familiar, tomé una decisión equivocada, tomé un crédito, hice algo y eso comenzó, como las cosas no salieron como esperaba, comenzó eso a robarme el gozo del Señor. Una enfermedad, los errores de otros, un problema, un tiempo difícil, un accidente. Muchas causas, razones y motivos puede haber para que nosotros hayamos perdido el gozo del Señor. El rey David fue un hombre que vivió, un rey que vivió muchas situaciones, que fue un rey que Dios llama un hombre conforme a su corazón, porque él va a hacer lo que yo quiero. Y este hombre vivió situaciones bien complicadas en su vida y tuvo, la primera situación fue que él cuando era pequeño, a él no le robó el gozo que sus hermanos lo rechazaran. Él no era muy aceptado por sus hermanos y lo declara en una parte de la escritura. Se cree que era un hijo ilegítimo porque él dice: en pecado me concibió mi madre. Y no era como aceptado por sus hermanos, pero eso no le robó el gozo. Al rey David no le robó el gozo que cuando el rey Saúl dice: quien derrote al gigante Goliat, yo le voy a dar a mi hija mayor como esposa, a Merab. Y lo envía un día a una misión, y mientras él se va y está en aquel lugar, el rey Saúl da a su hija Merab a otro hombre, la da en casamiento. Cuando David llega le dice: ¿sabes qué? Ya Merab pues ya se casó. Te tardaste mucho en venir y pues ella se comprometió y pues ya está casada. Eso no le robó el gozo al rey David. No le robó el gozo que el ejército que llegó con él cuando él se separa del rey Saúl. Dice que llega un ejército de hombres a la cueva de Adulam, y en ese lugar llegan esos hombres, pero no era el ejército más poderoso o parte del ejército más poderoso del rey Saúl. Dice que llegaron a él y su ejército era de hombres afligidos, endeudados y amargados de espíritu.
pero la Biblia dice que Dios le dio tal pericia que hizo de ellos un ejército poderoso. No le robó el gozo que su esposa Mical lo despreciara. No le robó el gozo, ¿por qué? Porque un día él llevaba el arca de Dios, la presencia de Dios. Un día decidió y dijo: llevemos el arca de Dios y vamos a dejarlo entre nosotros, porque en el arca representaba la presencia de Dios y se manifestaba la presencia de Dios. Entonces un día él llevaba el arca y la llevaban en un carro, y ese era llevado por animales. Entonces había un hombre que dijo: no se preocupen, yo me subo en el carro y yo cuido del arca. Y entonces ahí van todos con el arca, bien contentos el rey. Y de pronto empiezan a entrar en un lugar donde se movía mucho el carro en el que lo llevaban. Y entonces este hombre llamado Usa extiende su mano para que no se vaya a caer el arca. Y entonces la toca y la detiene, y en ese momento cae muerto. Entonces el rey David tuvo temor y dijo: no llevemos el arca. Entonces no, esto no está bien, dejémosla. Y la dejan en la casa de Obed-edom, donde la tiene por 3 meses. Y si usted ha leído la historia, dice que ese hombre fue grandemente bendecido. Cuando el rey David ve esto, dice: es el tiempo, Dios se ha agradado de nosotros y vamos a llevar el arca al lugar donde pertenece. El arca va a estar entre nosotros. ¿Por qué Usa murió? Porque Dios había establecido: el arca no podía ser llevado, ni cargado, ni movido en un carro ni en otro. Lo tenían que cargar los sacerdotes. Era cargado por hombres. La presencia de Dios, si usted se da cuenta, la Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y la presencia de Dios habita no en los lugares, sino en nosotros. Y entonces cuando David ve que hay bendición, dice: llevemos el arca. Se hace una fiesta, pero como usted no tiene idea. Y el rey estaba tan feliz, tan contento, que dice: entonces hagamos fiesta. Y empezó toda la fiesta, porque la presencia de Dios iba con ellos y iba a permanecer entre ellos. Entonces Mical, que es la hija menor del rey Saúl, al no darle a Merab, le da a Mical. Y Mical estaba mirando por una ventana, y el rey estaba pero que se desbordaba de gozo. Le estorbó algo de su ropa y se lo quitó, y empezó a danzar delante del Señor, a remolinear y todo, estar tan alegre, porque el gozo se manifiesta. Entonces ella le dice, cuando él llega a la casa emocionado, feliz, y él le dice: oh sí, muy honrado el rey, ¿verdad? Desvistiéndose ahí, quitándose sus ropas reales y danzando entre las criadas. Y él le dice: porque la presencia de Dios está entre nosotros, por eso lo hice, y aún me haré más vil por causa del nombre del Señor. No le robó el gozo esas palabras. A David no le robó el gozo por la traición de su hijo Absalón cuando se sublevó, cuando su mejor consejero lo traicionó. Un hombre que dice la Biblia que él hablaba como si Dios mismo estuviese hablando, lo traicionó y se fue del otro lado. Enfrentó reyes poderosos, obtuvo grandes victorias y no perdió el gozo. Pero llegó un día que el rey David perdió el gozo. ¿Sabes qué fue? Cuando él cometió pecado. En la vida del rey David lo llevó a sentir ese vacío tan grande, al no sentir el gozo que le había acompañado toda su vida, y que solo el perdón de Dios le podía restituir. Porque el gozo no es algo que nosotros podemos ir y solicitar, pedirlo por Mercado Libre, enviar una llamada. Tiene un proceso que ahora nosotros tenemos que vivir. El rey David cometió adulterio. El rey David vio a una mujer un día que no fue a la guerra, vio a una mujer que se estaba bañando y dice: traigan esa mujer. Duerme con ella y sucede que esta mujer ese día queda embarazada. Era una mujer casada, la esposa de Urías Eteo.
Y entonces cuando le dice, ¿sabes qué? Estoy embarazada. Él dice, híjole, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer yo con esta situación? Llega el marido. Vea cuando no hay un arrepentimiento y ese pecado comienza a alejarlo de Dios, a apartarle. Y entonces llega el esposo de esta mujer, Urías. Era un hombre que estaba en la guerra. Pero cuando llega, le dice, ¿sabes qué? Qué bueno que llegaste, bienvenido. ¿Cómo está todo allá? Bien, mi señor, váyase a su casa y esté con su esposa. Allá ha estado mucho tiempo usted fuera de su casa, váyase, atienda a su esposa y todo. Porque creemos que podemos arreglar así las cosas, pero Dios conoce y sabe lo que ha pasado. Y el enemigo trabaja en eso. ¿Por qué? Porque lo que quiere es arrebatarnos el gozo completamente, el gozo que el Señor nos ha dado. Y entonces le dice, vete, y el rey se va a su recámara feliz y dice, solucionado. Este hombre se va a quedar y le vamos a cargar el muertito. No el muertito, era el niño. Entonces el asunto es que el rey se va y se duerme, descansa a sus anchas. Se levanta en la mañana, se abren las puertas del palacio y Urías Eteo no se fue a dormir a su casa. Le dice, ¿qué estás haciendo aquí? Yo te mandé que fueras y que estuvieras con tu esposa. No, mi rey, yo no puedo irme a descansar sabiendo el peligro que hay para su vida. Híjole, ahora hay que hacer algo más. ¿Qué hace el pecado cuando no hay un arrepentimiento sincero? Aparte de robar el gozo, te lleva a ir tomando decisiones en las que quedas más enredado. Entonces dice, ahora ¿qué vamos a hacer? Bueno, no había un arrepentimiento en ese momento, no le había caído el 20 al rey todavía. Y dice, bueno, entonces voy a hacer una carta, necesito que te regreses allá con el ejército y voy a enviar una carta. Esa carta era su sentencia de muerte, pero él era un hombre leal. Y entonces le escribe una carta y le escribe al que está allá al frente del ejército, ponme a Urías Eteo en lo recio de la batalla. Él no era un hombre que estuvo viendo en el foco allí diciendo, a ver, ¿qué dirá la carta? ¿Qué manda decir el rey? Se fue y llevó la carta a quien correspondía. Lo toman y le dice, te toca a ti en esta parte, muere Urías Eteo. Y viene ahora una carta de regreso al rey y le dicen, Urías Eteo ha muerto. ¿Sabes qué dice el rey? Solucionado. Ya no hay nada más, ya todo está bien, ahora sí nadie sabe, nadie supo, pero Dios sí. Aún ahí no le cae el 20. Entonces Dios manda un profeta llamado Natán para que le cuente una historia. El rey estaba en una situación complicada en su vida, emocional. Yo creo que él vivía en shock, pero aparentemente todo estaba solucionado. ¿A qué lo fue llevando esa decisión equivocada que tomó? Porque no se había producido en él un arrepentimiento genuino y sincero cuando él conocía que si él venía a Dios, Dios le iba a perdonar. Entonces llega el profeta Natán, lo saluda, él lo recibe, todo bien. Sabe que es un profeta. Él tenía profetas que le hablaban de parte de Dios, que le ayudaban en las decisiones que él tenía que tomar referente a la guerra, a la batalla que ellos tenían. Sabía que un profeta era un hombre que escuchaba la voz de Dios y que Dios lo sabe todo, pero cuando no tomamos la decisión de vivir un arrepentimiento, nuestra vida se encuentra atrapada. Entonces le comienza a contar una historia bien tierna y le dice, mira, había un hombre que tenía una ovejita y esa ovejita comía de la mesa, era como parte de la familia. Pero un día había otro que un día le llegó un invitado y no quiso tomar de lo suyo y fue y le arrebató la ovejita y ofreció para su invitado que tenía. El rey David
un hombre de guerra, un guerrero. Me imagino que en ese momento, porque dice que el rey David estaba escuchando esa historia y él se estaba levantando y como rey con autoridad, yo pienso que sacó su espada y hasta y le dijo: ¿quién es ese hombre? Es digno de muerte. Está con su espada en la mano. Y entonces el profeta le dice: ese hombre eres tú. Nada se te había negado porque eras el rey. ¿Por qué fuiste a tomar una mujer que no te pertenecía? Creo que la espada se le empezó a derretir en la mano. Hasta ahí le he revelado lo que él había hecho. Pero aún ahí no hubo como tal el arrepentimiento en él. Mira lo que la palabra de Dios dice a través de esta porción y de lo que el rey David tuvo que hacer en su vida. El pecado de adulterio que él cometió. A veces pareciera que no va a suceder nada, pero sí necesitamos el perdón de Dios, porque el pecado destruye lentamente, pero destruye. Es como un cáncer que si no se detecta a tiempo puede estar en una fase terminal. Y allí dices: pero yo nunca sentía nada. Pues así parece que cuando hay un pecado, pero nosotros estamos conscientes de lo que ha pasado en nuestra vida, vamos a examinar. Si es el gozo, mira lo que el rey David pide. Y te voy a llevar esta escritura, porque el Salmo 26 y el 51 nos van a enseñar los pasos para recuperar el gozo. El rey David hace algo, se expone a la presencia de Dios sin excusas. Un día alguien decía, en este sentido, ¿el rey David era inocente o culpable? Inocente, ¿por qué? Porque la señora se estaba bañando ahí, la alcanzó a ver. Pues sí, pero una cosa es ver y otra cosa es mandarla a traer, ¿no? Aunque seas el rey. Entonces, lo que hace el rey David es exponerse a la presencia de Dios sin poner resistencia. Salmo 26, verso 2 dice: escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Estas son palabras determinantes, pero que era el primer paso para poder recuperar el gozo. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Estuvo dispuesto a que fuese escudriñado, y escudriñar es buscar minuciosamente algo que tú piensas que está ahí. Si estás escogiendo arroz y tú viste el negrito del arroz, que siempre decimos eso, ¿verdad? Lo buscas hasta que lo encuentres, y parece que mientras más le mueves se va más abajo, ¿verdad? Pero yo lo vi y aquí tiene que estar. Le dice a Dios: escudriñame, Señor. Escudriñame, oh Jehová. Pero no solo me escudriñes, también pruébame. Pruébame para ver que yo estoy haciendo lo correcto, pero también examina mis íntimos pensamientos. Examínalos, velos bien. Cuando nosotros necesitamos recibir un diagnóstico correcto, generalmente nos mandan a hacer estudios, placas, ultrasonidos, y eso va a ser más fiel. Podemos nosotros sentir algo, pero en el momento que hay una radiografía, una placa, lo ponen a la luz y va a arrojar lo que hay en nuestro cuerpo. Le está diciendo: examina mis íntimos pensamientos. Esos que yo no le he contado a nadie, esos que maquiné aquel día, que yo no le pregunté a nadie si yo lo que iba a hacer era correcto o no. Esos íntimos pensamientos que nadie los conoce, tú sí los conoces, Señor. Y también examina mi corazón. Estuvo dispuesto a exponerse a la presencia de Dios. Número 2, reconoce su pecado. Cuando él reconoce su pecado, habla de la siguiente manera. En el Salmo 51, verso 1 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad
y límpiame de mi pecado. Está haciendo una oración en un tiempo presente, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Podemos tener una comunión con Dios, podemos acercarnos a Dios, porque aquí no dice que él no buscara la presencia de Dios, pero le había sido robado el gozo. Iba a la presencia de Dios porque le dice: tú amas la verdad en lo íntimo. Ahí cuando estamos tú y yo, Señor, donde tú conoces mi corazón y donde yo no puedo esconder nada delante de ti. Y en lo secreto, allá, en lo escondidito, en lo que solamente tú sabes, me has hecho comprender sabiduría. El rey David pide, número 3, ser perdonado y limpio del pecado. Verso 7 dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Él sabía que la presencia de Dios, que Dios podía perdonar su pecado, pero él decía: no solo quiero sentirme perdonado, yo quiero ser limpio. ¿Sí? No es solamente, es limpiar, es quitar todo aquello que un día puede ser una afrenta en nuestras vidas. Algo que nos conocieron, es como cuando tenemos casa propia y nosotros vivimos con vecinos y ya conocieron lo que pasó en nuestra vida. Ese pleito, esa situación, lo que hubo, todo mundo se enteró y tú te mueres de la vergüenza. Y tú dices: ay, yo estoy en este lugar, ¿cómo le hago? ¿Qué puedo hacer para que mi vida sea diferente, me puedan ver de una manera diferente? No solo podemos quedarnos, amada iglesia, pueblo de Dios, en solo pedir perdón, sino en pedirle al Señor: límpiame. No quiero sentirme sucio, porque ahí es donde el dedo acusador del enemigo siempre te está diciendo: tú hiciste, y tú ahí estás, y sigues siendo señalado. Señor, límpiame, límpiame de mi maldad, límpiame de mi pecado, para que yo pueda ser más blanco que la nieve. Y eso solo Dios lo puede hacer, porque la sangre de Jesús tiene el poder para limpiar, perdonar, liberar, quitar el pecado de nuestras vidas. Después el rey David pide otra cosa, vea, pide perdón y pide ser limpio. El otro paso es: pide ser restaurado. El ser restaurados es volver al estado original, lo que éramos antes de haber fallado, antes de haber pecado. Y le dice ahora en el verso 8: hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. ¿Ha usted escuchado que cuando una persona ríe se recupera más rápido? Hubo un tiempo donde empezaron a sacar una terapia donde estaban todos los enfermos, y esto fue un estudio que hicieron una comparación, que llevaron a personas, hacían que payasitos y todo, y los llevaban a los lugares donde había enfermos, iban y le hacían la payasada ahí al enfermo, y el enfermo comenzaba a reírse y todo, ¿no? Y empezaba a liberar endorfinas y todo, pero empezaba a sanarse, a curarse. El otro grupo que no recibió nada, su proceso de restauración fue más lento. Y entonces descubrieron, y mira lo que el rey David está diciendo: hazme oír gozo y alegría. Ya no quiero escuchar cuando la gente dice: mira el rey, ¿dónde está su Dios? Si él dice que tiene un Dios poderoso, no, yo quiero escuchar palabras de esperanza, palabras de bendición, de restauración, palabras donde yo pueda ser levantado y pueda posicionarme en la autoridad y en el lugar que tú me has dado como rey, porque no le quitó el reinado. Pide ser restaurado y le dice en el verso 9, dice el verso 8, voy a regresar: hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Crea en mí, oh Dios,
un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ve lo que le dice a Dios. Verso 11. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de mi salvación y espíritu noble me sustente. Aquí está declarando que el gozo del Señor se había ido de su vida, porque le está diciendo vuélvemelo. Y cuando tú le dices vuélvemelo es porque ya se fue, regrésamelo, ¿sí? Tráelo de nuevo a mi vida, vuélveme el gozo de mi salvación y tu espíritu, el espíritu noble, me sustente. La restauración y recuperar el gozo. El siguiente punto es una libertad completa le pide y recupera la autoridad. Dice en el verso 13, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Cuando nos ha sido quitado, robado el gozo, ya no tenemos el ánimo de compartir la palabra. Ya no hay esa pasión, ya no hay esa fuerza, ese entusiasmo, ese amor, esa compasión por las almas. Ya no hay ese brillo en nuestras vidas donde las personas quieren estar cerca de nosotros y decir, ay, me agrada cómo tú hablas, me agrada cómo eres, me gusta estar aquí. No, pero el rey David dice, Señor, dame esa libertad completa, pero también quiero recuperar la autoridad que tú me has dado, porque yo voy a enseñar a las personas, aquellos que viven en pecado, tus caminos, y ellos se van a convertir a ti. Líbrame de homicidios, Dios de mi salvación, y cantará mi lengua tu justicia. Después dice algo importante, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Esto había menguado en su vida. Por eso le está diciendo, si tú lo haces, Señor, cantará mi lengua tu justicia y mi boca publicará tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo daría. No quieres holocausto. ¿Por qué? Porque en el antiguo tiempo la gente iba y presentaba un holocausto por su pecado. Y entonces ellos tomaban un animal. ¿Qué le costaba al rey David? ¿Cuántos holocaustos se llegaron a hacer? 500 holocaustos, 200,000, 2,000 holocaustos. Pero Dios no quería un holocausto. Dios quería el corazón del rey David. Y por eso le dice, después el rey David reconoce y sabe lo que Dios pide, porque lo había conocido en la intimidad. Él sabía lo que toca el corazón del Padre. Le dice en el verso 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. No quieres el sacrificio que yo podría dar, pero sí un corazón humilde que sabe reconocer y saber su necesidad. Y ese corazón humilde, Dios nunca lo va a despreciar. ¿Por qué David siempre fue reconocido como un rey conforme al corazón de Dios? Porque reconoció su pecado y tuvo un arrepentimiento sincero y genuino delante de Dios. El Salmo 32, y con esto terminamos. En el Salmo 32 está hermoso. Allí es la dicha del perdón. Acá pedí perdón, habló en un tiempo presente. Este salmo habla de un tiempo pasado, cuando él ya está en otra posición y cuando ha recibido de Dios. Mira lo que dice el Salmo 32, la dicha del perdón. Verso 1, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado o doblemente dichoso el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, tiempo pasado, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad
de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. La versión de Os habla hoy dice: con gritos de liberación me vas a rodear. Pero no solo eso, mire lo que Dios le dice: te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes andar, y también sobre ti fijaré mis ojos. Mi mirada, mis ojos estarán siempre atentos a ti. Verso 11: alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Si hemos perdido el gozo del Señor y no sentimos ese mismo amor y esa misma pasión, porque puede suceder en algún momento, dejamos de sentir aquella pasión y ese amor porque algo sucedió en nuestra vida, que no estábamos lo suficientemente fuertes, sólidos en Dios y en su palabra, porque los tiempos difíciles llegan a todo ser humano, a todo hijo de Dios nos llegan los tiempos difíciles. Y cuando el diablo logra robar en nosotros el gozo del Señor, nos hace saber algo y nos dice: a partir de hoy tu vida nunca va a ser igual. Y empezamos a vivir situaciones complicadas en nuestra vida, y de verdad no sentimos ya la presencia de Dios como antes. Tenemos un conocimiento, vengo a la iglesia, lloro, renuevo mis fuerzas, pero no logro llegar a tener el gozo del Señor. Pero hoy el Padre te dice que Jesús ya vino a morir en la cruz, y por medio de su sacrificio Él pudo recuperar el gozo para nosotros. Ahora nos toca a nosotros decirle al enemigo: quiero decirte que a partir de hoy mi vida no va a ser igual, porque el gozo del Señor vuelve a mi vida, a mi casa, a mi hogar, porque el gozo del Señor es la fuerza que yo tengo para seguir adelante. Hoy quiero invitarte que si tú has perdido el gozo del Señor y sientes que el gozo del Señor en algún momento por una circunstancia se fue de ti, te invito a que pases aquí al frente y pidamos al Señor, al Espíritu Santo, que pueda ser recuperado ese gozo. Si tú lo identificaste y de verdad quieres y dices: yo necesito recuperar lo que a mí me pertenece, porque el gozo de mi salvación me pertenece a mí, porque Jesús me lo entregó y me lo dio.